Y yo creo que podemos entonces empezar. Tú nos indicas cuando ya esté la transmisión. Sí, ya estoy en ello. Permíteme. Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta sesión de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Mi nombre es Adriana Slets Ortega, actualmente soy presidenta de la MEI y pues nos da mucho gusto este evento que se organiza el día de hoy con la presencia de jóvenes investigadores. Nos interesa mucho que en la MEI se puedan abrir este tipo de espacios precisamente para que puedan compartir sus avances en ya sea sus tesis ya presentadas o que están en desarrollo. Y en ese sentido, pues queremos felicitar al Comité de Teoría y Metodología de AMEI a cargo del doctor Eduardo Tadeo y también a la profesora Salima como parte de este comité, precisamente por estar el día de hoy realizando esta actividad con jóvenes investigadores. Entonces, bueno, vamos a darles por mi parte pues la bienvenida a este espacio y también pues recordarles que pronto tendremos nuestro congreso anual que será en la ciudad de Chihuahua y esperamos verles allá también. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues en nombre del Comité de Teoría y Metodología para las Relaciones Internacionales de la MEI, quiero agradecer a la doctora Adriana Sletza por el apoyo para las actividades realizadas pues, en el marco de los trabajos del comité y muy particularmente también darles la bienvenida a este panel Voces Emergentes en el campo de las relaciones internacionales en México. Para el comité en particular es de suma importancia abrir espacios de diálogo en los cuales participen diferentes generaciones, también distintos proyectos con perspectivas teóricas que se pongan a debate. Para nosotros es muy importante mantener esta conversación, ampliarla y conocer justamente cuáles son los intereses de investigación que están emergiendo en el campo de las relaciones internacionales en México. Em, Quizá nos ha faltado en el pasado tener estos espacios de mayor conversación para avanzar desde una perspectiva también crítica a nuestra disciplina y desde una mirada que sea pertinente para los problemas también que nos interesan desde esta geopolítica también del conocimiento que se produce particularmente desde la realidad o las múltiples realidades mexicanas. Em, pues bueno, en ese sentido, el día de hoy el objetivo de esta sesión es que conozcamos algunos de los investigadores que están trabajando a nivel de posgrado sobre teorías de relaciones internacionales, pero también sobre temas que tienen una dimensión interdisciplinaria. Y para ello, pues vamos a dejar que nos presenten sus investigaciones, además de generar diálogos a propósitos de la experiencia investigativa desde México. Agradezco mucho también a la doctora Salima Cosens, quien es nuestra moderadora el día de hoy, que también ha impulsado desde el Comité de Teoría y Metodología, pues una serie de inquietudes e iniciativas para que podamos tener pues estos diálogos y estas miradas críticas en torno a la disciplina. Entonces, sin más, pues muy bienvenidos, muy bienvenidas. Recuerden que pueden en cualquier momento anotar sus preguntas, sus comentarios. Estaremos muy atentos a recuperarlas para poder también presentarlas en algún momento dentro de la conversación. Adelante, doctora Salima. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues no quiero ser repetitiva, pero pues les voy a dar la bienvenida apropiadamente a este conversatorio que intenta, como dijeron tanto la doctora Adriana como el doctor Eduardo, darle voz a nuevos investigadores, a los investigadores emergentes en relaciones internacionales en nuestro país. Claro, pues tengo que agradecer a las autoridades, a la presidenta de la MEI y también al doctor Eduardo, quien es el coordinador del Comité de Teoría y de Metodología, por esta organización y por encomendarme, por supuesto, la tarea de moderarlo.
tanto en la MEI como en el Comité de Teoría y Metodología, consideramos, ya lo han dicho también, que es necesario dar visibilidad a estos proyectos de investigación de posgrado para tener un mayor conocimiento sobre cuáles son los temas seleccionados de esta nueva generación académica del país y también la metodología que utilizan, ¿no? De esta manera podemos observar si sus inquietudes corresponden a los marcos epistemológicos más tradicionales o si podemos verlos dentro de los nuevos marcos críticos de la disciplina en el marco de cuarto de debate, ¿no? de la teoría de RI, como son los enfoques feministas, la teoría crítica, los estudios regionales, el postcolonialismo y el postmodernismo, entre otros. Estos marcos críticos pretenden romper con problemas o paradigmas que ya sabemos, ¿no? Lo sabemos que son bastante recurrentes, como son el patriarcalismo, un euroanglocentrismo, el estatocentrismo y el presentismo. Y hay una coyuntura de un posible cambio hegemónico. Entonces, queremos ver si estas visiones desde la periferia pueden deconstruir las narrativas dominantes de la disciplina y reinterpretar el orden espacio-temporal de los eventos. Consideramos que relaciones internacionales puede ser una ciencia global e inclusiva que se sume a la concepción dominante, pero que en los albores de la tercera década de nuestro siglo XXI se convierte en un campo de conocimiento con un alcance verdaderamente holístico de la sociedad internacional, y es por lo que abrimos este conversatorio para escuchar sus inquietudes y ver qué investigan sobre nuevos alcances en la agenda epistemológica internacional. Les voy a hacer una breve síntesis de la dinámica del evento. Vamos a tener 3 rondas de participaciones en las que ustedes, los ponentes, responderán a preguntas expresas y tendrán en la primera ronda 6 minutos para exponer cada uno. Yo les voy a ir avisando, por favor, de todos modos, si se pueden ajustar lo más posible para hacerlo lo más dinámico que podemos. En la segunda, 5 y en la tercera, 3. Y daremos un espacio, estaremos pendientes de sus preguntas, ya sea en Facebook o aquí por Zoom. Me gustaría, les voy a decir el orden de las presentaciones y voy a dar también, voy a leer sus semblanzas cada uno antes de su participación. Tenemos a la licenciada Yani Magro, ella va a ser la primera. Después tenemos a la licenciada Ana Hernández Morín, el maestro Josué Efraín Herrera Orea y después al maestro Cesari Irving Rico Becerra. Vamos a empezar entonces con la licenciada Yani Magro, quien es maestrante en estudios políticos y sociales y licenciada en relaciones internacionales por la UNAM, profesora de asignatura de economía y política económica en dicha facultad y profesora de asignatura en la licenciatura de economía y desarrollo sostenible en la Universidad Rosario Castellanos. En el 2003 realizó un posgrado, en el 2023, perdón, realizó un posgrado, realizó una estancia de investigación en el posgrado de Ciencias de Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y desde 2019 es miembro académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ha participado en ponencias nacionales e internacionales, en proyectos de investigación, así como en la organización de eventos académicos y de divulgación científica. Sus líneas de investigación se centran en el extractivismo minero en América Latina, conflictos socioambientales, acción colectiva, bienes comunes y medio ambiente. Le voy a pedir a la licenciada Yani Magro si puede contestarnos la primera pregunta de esta sesión, que nos dice, nos gustaría saber qué investigación está realizando actualmente y con qué perspectivas teórico-metodológicas trabajas. Adelante, por favor. Sí, pues muchísimas gracias, antes que nada, a los organizadores por la invitación. Para mí pues es un gran placer poder compartir como pues todos estos hallazgos, todas estas retos, ¿no? Que lleva, que uno, en los que uno se enfrenta cuando está realizando una investigación. Bueno, yo voy a comentar, el título, digamos, que yo envié fue el de la acción colectiva frente a los megaproyectos de la minería de litio en América Latina en el siglo XXI. Sin embargo, bueno,
para contestar un poco también a la parte de los problemas a veces metodológicos en los que nos enfrenta, pues evidentemente era un problema bastante, un tema bastante amplio, ¿no? Entonces lo tuve que ir delimitando, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues parto de un referente empírico, me centro en un estudio de caso, ¿no? Para hablar ya propiamente de las acciones colectivas en defensa de lo común frente al megaproyecto de industrialización de litio en el Salar de Uyuni en Bolivia. Esto, bueno, obviamente, pues yo diría que es muy importante, ¿no? Partiendo de que estamos en el eje teórico-metodológico de la CRI, pues definir muy bien cuando estamos hablando de qué objeto de estudio, ¿no? Nos estamos refiriendo, entonces, bueno, yo identifico que aquí hay un conflicto socioambiental, ¿no? Que pues se deriva del avance de la frontera extractiva, ¿no? Y del manejo y usufructo de los recursos evaporíticos, entre ellos ese litio, en este salar, ¿no? De Uyuni, que tiene pues las mayores reservas de este mineral estratégico, ¿no? Pero sobre todo aquí lo que me interesó mucho fue entender cuál era la situación de las comunidades aledañas que viven en la parte sur del salar. Entonces, eso me llevó pues a realizar también un trabajo de campo, ¿no? En estos territorios. Entonces, bueno, cuando la pregunta, el teórico metodológico, a mí me gusta mucho presentarlo, no sé si puedo proyectar, eh, y si no, bueno, lo puedo ir contando también de esta manera, ¿no? El primer capítulo, por ejemplo, es el Aproximaciones teóricas para el estudio de lo común y la acción colectiva. Entonces, bueno, esto me llevó a mí a hacer este estudio de la literatura especializada, ¿no? Consulto, por ejemplo, a Elinor Ostrom y a la Escuela de Bloomington para hablar de la gestión y el manejo de los recursos comunes, a Dardo Laval, ¿no? Para hablar de la institución de lo común, a Gutiérrez Aguilar, a Linsalata y Navarro para referirme al concepto de la producción de lo común, y también, ¿no? Un poco acercándome a la sociología de la acción colectiva para estudiar a Sidney Tarrow, ¿no? Para entender pues cómo, en qué consisten todos estos repertorios de acción colectiva, pero después me veo la necesidad también de investigar pues el enfoque de la ecología política para poder estudiar pues en particular a los conflictos socioambientales, ¿no? Y para ello pues retomo a Martínez Alier. Esto digamos en lo teórico. En lo metodológico diría, pues hubo una consulta de esta literatura especializada, revisión de artículos especializados, ¿no? Conferencias y también mi participación en distintos seminarios, ¿no? Propios como de la materia. Entonces, lo que yo hice fue como, cuando vi la pregunta, fue como organizar, ¿no? La investigación por capítulos de mi trabajo de investigación y después ubicar a los principales referentes teóricos que yo utilizo en cada uno de los capítulos y luego el decir cómo fue que llevé a cabo esa investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el capítulo 2 hablo del contexto actual, ¿no? Como internacionalistas, a veces como esta necesidad de querer abarcarlo todo, ¿no? Entender un poco los procesos. Y sí, efectivamente hablo, pues, parte de la perspectiva de los estudios regionales, ¿no? Propios de América Latina y desde una teoría, pues, crítica también. Entonces, para entender este contexto actual de crisis energética y el papel de los megaproyectos extractivistas en este espacio global, este espacio del andino del sur patagónico, pues reviso literatura como el marxismo ecológico con James O'Connor, ¿no? Para explicar el tema de la crisis energética y la transición socioecológica, por ejemplo, autores como Luca Ferrari y Macera, ¿no? Empiezo a hacer una revisión de todos los que han escrito sobre los minerales críticos, ¿no? Y pues parto también de este enfoque pues, de la acumulación por despojo de Harvey, ¿no? Para después, pues, hacer como una recapitulación de las distintas perspectivas que hay sobre la definición del extractivismo, ¿no? Entonces, reviso a Beth Meyer, a Gudinas, a Maristeles Vampa. Para esto, pues bueno, tuve que consultar los informes, ¿no? del panel intergubernamental sobre el cambio climático, los estudios del Centro de Resiliencia de Estocolmo, cuadros comparativos, ¿no? Como para poder ubicar cómo definen el extractivismo todos estos distintos autores. Y bueno, también mi participación en estos y discusiones, ¿no? En los grupos de trabajo en Claxo, como ya lo mencionabas, que estoy en este grupo. Y bueno, también mi participación en los congresos. Entonces, eso ha sido muy importante en los congresos, porque ahí pues me ha permitido a mí pues hacer esta discusión, este diálogo, este debate con los especialistas y bueno, ahí también pues ir viendo que sí, que no.
voy incorporando en la investigación. Entonces, bueno, posteriormente hablé, otro capítulo, el tercer capítulo fue sobre el megaproyecto de extracción e industrialización de litio en el Salar de Uyuni. Entonces, bueno, ahí también fue más como hacer ya digamos, un estudio histórico, ¿no? Ya del extractivismo propiamente en Bolivia, ¿no? Uso de mapas para poder ubicar dónde están estos minerales, dónde está este municipio, dónde están las reservas, dónde están las comunidades, ¿no? Porque de pronto parecería que son espacios vacíos, ¿no? Aquí alrededor de este salar, pero no, entonces justamente lo que voy a comentar ya para terminar en lo que estudié en el capítulo 4 fue que tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación, ¿no? Obviamente esto fue a través de estos vínculos institucionales, ¿no? Que se llevan a cabo entre la UNAM también y la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? En específico el Centro de Desarrollo Económico. Y bueno, allí pues me recibió un investigador, hacemos un trabajo de campo en las comunidades de Norlipes. Definitivamente sin este apoyo pues muy difícilmente yo lo pude haber hecho por mí misma, ¿no? Entonces fuimos un grupo de trabajo muy interesante, hicimos entrevistas semiestructuradas a los informantes clave, a las autoridades originarias, a las autoridades gubernamentales. Y bueno, hicimos, y fuimos vaciando la información en grabaciones, nuestros cuadernos de notas, y bueno, también hubo discusiones internas, ¿no? En esta universidad. Entonces, bueno, yo diría como muy a grosso modo esa parte, ¿no? Obviamente, pues, en lo teórico de este último capítulo, pues, entender que son como estos territorios indígenas, campesinos, ¿no? Y ubicar principalmente a los actores sociales que participan, ¿no? Que son, digamos, los que llevan a cabo estas acciones colectivas para defender sus recursos comunes frente al avance de la frontera extractiva de la minería de litio en esta región de Bolivia, ¿no? En esta parte sur, en las comunidades aledañas del Salar de Uyuni, ¿no? Entonces, bueno, con eso finalizaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanni. No sé si así se pronuncia, Yanni, por tu participación y por ajustarte al tiempo. Si ustedes quieren, pues obviamente compartir su pantalla y eso, sí, vamos a dejarlo a la siguiente ronda, si les parece bien, para que ahorita podamos como que hablar más y poder como presentar bien todo lo que tiene que ver con el aspecto teórico metodológico. Les voy a presentar ahora a la licenciada Ana Hernández Morfín del Instituto Mora. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y actualmente cursa la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ella también nos va a hablar sobre su tema de investigación actual, que es el acceso temprano a la lengua de señas para la primera infancia sorda en México entre 2019 y 2023, lecciones aprendidas sobre sus actores en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo. Y lo mismo, Ana, te pido por favor que nos contestes esta pregunta de cuál es tu investigación. Bueno, ya la leí, pero ¿qué perspectivas teóricas metodológicas trabajas, por favor? Claro, bueno, también agradecerles por la invitación a dialogar aquí con todas ustedes, todas y todos. Bueno, sí, actualmente estoy realizando esa investigación en donde, desde la perspectiva de la cooperación internacional para el desarrollo, me interesa conocer la forma en la que se articulan los actores para promover o para garantizar el acceso temprano de la primera infancia sorda a la lengua de señas. Entonces, principalmente me estoy enfocando en las teorías críticas del desarrollo, en particular la teoría del postdesarrollo, pero también hago traigo otras teorías, por ejemplo, la teoría sociocultural de la sordera, también de manera interdisciplinaria, y también me posiciono desde un paradigma del desarrollo humano, en donde considero que el lenguaje es esencial para el desarrollo humano de las personas.
La investigación, bueno, la divido en 4 capítulos también. El primer capítulo presento el marco histórico y marco conceptual. Entonces, en el marco histórico me enfoco precisamente en hacer una recapitulación de aquellos eventos que han incidido en este acceso. Esto lo empecé a investigar en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Creo que justo sí fue un poco como esa pregunta de si podía elegir ese tema, las relaciones internacionales, ¿no? Porque de repente parecen ser como estructuras muy rígidas o temas muy delimitados sobre lo que podemos o no podemos investigar. Pero fue muy interesante darme cuenta de que está muy relacionado, de que hay muchos eventos que se pueden analizar desde las teorías de las relaciones internacionales o, en el caso en el que lo estoy haciendo ahorita, de la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, tomo, por ejemplo, un poco como referencia también a la Agenda 2030 o a las agendas de desarrollo que se han elaborado, la Agenda de los Objetivos del Milenio y actualmente la Agenda 2030. Particularmente de la Agenda 2030 tomo, por ejemplo, el ODS 17, que son las alianzas. Entonces, de ahí es de donde me baso para investigar la forma en la que se están articulando los actores. Y bueno, el segundo capítulo analizo los marcos normativos a nivel regional e internacional. Es muy, bueno, me pareció a mí muy interesante analizar estos marcos normativos porque a pesar de que para ciertos temas sí hay como marcos normativos que ya están muy consolidados y que pueden abarcar ampliamente el tema, pues yo encontré que para este tema no los hay como tal. Recientemente es muy interesante, pero salió la Declaración sobre los Derechos de los Niños Sordos de la Federación Mundial de Sordos en 2023. Entonces, pues ese es un referente también normativo. Y luego en el capítulo 3 hago un análisis general de la situación internacional sobre este acceso, la forma en la que se comprende también desde organismos internacionales como Naciones Unidas, la UNESCO, UNICEF, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y hago un breve mapeo de los actores principales que yo identifico a nivel internacional y a nivel regional. Y posteriormente hago un análisis de la situación en México entre 2019 y 2023, un poco atendiendo a que es en 2019 en donde a nivel constitucional se integra la educación inicial como parte de la educación básica. Entonces, porque al hablar de la primera infancia sorda me refiero a de los 0 a los 6 años y me enfoco particularmente en la sordera prelocutiva, que es que una infancia adquiera la sordera previa a la adquisición de un lenguaje, que también se adquiere entre los 0 y los 6 años. Entonces, bueno, para hacer este mapeo también del análisis o este análisis del contexto mexicano, pues me voy también a los informes que ha entregado México por su obligación a responder a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque tiene que enviar estos informes cada 4 años o igual se nos ha pasado un poquito. Entonces, pero bueno, reviso los informes que hay disponibles y la forma en la que México ha respondido. Y pues sí se identifica que hay un gran, o sea, un escaso acceso a la lengua de señas para la primera infancia sorda que debe de ser atendido de manera urgente desde una perspectiva sociocultural de la sordera, en donde se integran más factores como el derecho a su lengua, el derecho a su identidad, el derecho a su comunidad. Y bueno, finalmente en el cuarto capítulo también me voy ya al trabajo de campo, en donde hago entrevistas. Realicé 14 entrevistas. De estas 14 entrevistas, 3 las realicé a actores internacionales. En verdad, uno es un actor internacional, que es la Federación Mundial de Sordos. Entrevisto también a 2 actores del contexto colombiano. ¿Por qué? Porque son relevantes en el contexto regional, porque tienen también más
un poco más elaborada esta propuesta del acceso a la lengua de señas, de una educación bilingüe bicultural. Y bueno, después de estas tres entrevistas exploratorias, realicé 6 entrevistas a actores en el contexto mexicano, que aquí ya son específicamente a asociaciones, organizaciones de la sociedad civil en México que inciden en este acceso, y también algunos otros actores del contexto educativo. Todavía estoy terminando la investigación, entonces no tengo todavía, estoy en el proceso de los consentimientos informados y todo eso, entonces bueno, ya saldrá, pero bueno, fueron muy interesantes esas entrevistas para darme cuenta de la forma en la que estos actores perciben este acceso y perciben esta falta de acceso y la importancia también que le dan, ¿no? Entonces, un poco la investigación es como tiene el interés de centrarme en sus perspectivas, en sus experiencias, en sus conocimientos. Por supuesto, entrevisto a personas sordas y a personas no sordas. Y finalmente, las últimas 5 entrevistas las dirigí a exalumnos del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje de la Ciudad de México, el IPLEAP, que es una escuela que ofrece una educación bilingüe bicultural, y entonces los entrevisté para conocer sus experiencias retrospectivas. Y fue muy interesante. Y bueno, me parece que es esto. Es una investigación cualitativa. Las entrevistas, las primeras 9 que mencioné son entrevistas semiestructuradas, las últimas 5 son entrevistas estructuradas. Y bueno, sí, un poco mi interés también con estas entrevistas es identificar qué actores también están mencionando estos actores a los que yo entrevisto, para poder hacer este mapeo un poco más amplio e identificar de manera general qué buenas prácticas se están llevando a cabo, o qué buenas prácticas identifican también estos actores, cuáles son los principales retos eh, a los que se enfrenta México, y cuáles son también los principales avances que ellos pueden observar. Y Muchas gracias. Vamos a darle espacio a las demás, a nuestras demás voces emergentes. Ana, si puedes después abundar un poco más en lo último que querías decir, te lo vamos a agradecer en la siguiente ronda. Voy a dar paso a nuestro siguiente ponente, el maestro Josué Efraín Herrera Corea. Está aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, les leo un poco su semblanza. Él es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también por la UAM Xochimilco, licenciado y maestro, respectivamente. Cuenta con un diplomado de divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales por la UNAM. Actualmente se desempeña como estudiante en el doctorado de Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, y sus áreas de investigación son deporte, mega eventos, diplomacia deportiva y dopaje. Y vamos a escuchar a él, que nos va a contar sobre su investigación, que es el ecosistema deportivo global del siglo XXI. Igual, Efraín, perdón, si nos puedes comentar cuáles son las perspectivas teórico-metodológicas de tu investigación. Tienes 6 minutos, por favor. Adelante. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos platicar un poco sobre nuestras investigaciones. Pues también saludo a mis colegas. Pues esta investigación doctoral se encuentra todavía en desarrollo. Yo me encuentro cursando el segundo año del doctorado. Como ya se mencionó, esta tesis está titulada El ecosistema deportivo global. Y el argumento de esta investigación es de que este ecosistema deportivo se refleja de manera específica en espacios urbanos globales y cosmopolitas que albergan, que son sedes de eventos deportivos tales como los Juegos Olímpicos o los mundiales, la Copa Mundial de la FIFA. En estos mega eventos se generan dinámicas dentro de estos espacios urbanos, y digamos los participantes que se encuentran ahí pues generan ciertas relaciones, ¿no?
diversas, en diversas escalas, en diversas maneras, las cuales estas relaciones propician una gobernanza peculiar, ¿no? Del espacio urbano, una gobernanza temporal, generando consecuencias políticas, culturales, económicas, que muchas veces son inciertas. Esta tesis tiene la intención de estar estructurada en 5 capítulos, de los cuales los primeros 2 corresponderán a este marco teórico-metodológico, con un primero que será un repaso histórico general, y el segundo precisamente será un marco teórico conceptual y metodológico, en donde se plantearía el horizonte metodológico, definiendo las teorías, las categorías que se utilizarán, y posteriormente haciendo un análisis sobre la ciudad y la globalización y el deporte en medio de la ciudad global. En este sentido, la propuesta que, en este sentido, la propuesta que como digo, aún está en construcción, respecto al aporte que da esta tesis, es que esta gobernanza temporal que mencionaba, en el ecosistema deportivo global reunido en estos espacios urbanos, crea una ciudad itinerante que desplaza su ubicación de evento en evento, ¿no? Entonces, ese es el reto, esa es la meta hacia la que se quiere llegar, crear y generar esta categoría que explique esa gobernanza temporal que se genera en los Juegos Olímpicos o en las Copas Mundiales. ¿Cuáles son las perspectivas teóricas metodológicas de esta investigación? Pues es de naturaleza cualitativa, hecha a mano de la revisión bibliográfica y hacia el final del trabajo, de los estudios de caso como técnicas de investigación. Tengo en mira 3 casos que serán el caso de Río de Janeiro, que fue sede de los Juegos Olímpicos del 2014, y el Mundial de Fútbol del 2016, Los Ángeles, que igualmente próximamente será tanto sede de los Juegos Olímpicos como del Mundial, y París, que lo acabamos de ver, ¿no? En los últimos Juegos Olímpicos. En cuanto a las teorías que estoy pensando utilizar, o que de hecho estoy utilizando, en primer lugar está la economía política internacional, eh, sobre todo enfocándome en trabajos de Susan Strange y de Saskia Sassen, que se enfocan no solamente en, no diría la crisis, sino la transformación del Estado moderno y la influencia de nuevos actores de corte económico en la sociedad internacional, y la importancia, ¿no? de los espacios subnacionales, en específico ciudades que cuentan con características peculiares. Y durante la planeación de esta plática me he encontrado con que una parte importante de mis referencias teóricas son de origen sociológico, con un enfoque particular precisamente en los efectos de la globalización sobre los espacios urbanos. Otra vez, aquí Saskia Sassen es una autora recurrente dentro de la construcción de mi marco teórico, ya que se encuentra, ¿no? En esta frontera entre economía política y sociología. Otros autores también como John Hannigan, George Ritzer, Roland Robertson, Alan Tomlinson y Maurice Roche son parte de este marco teórico, y también se cruza mucho durante toda esta parte de la tesis la geografía sobre la ciudad de tradición marxista, ¿no? Así yo lo identifiqué con Henri Lefebvre. No sé si Henri Lefebvre, todavía tengo esa duda si cabe dentro del postestructuralismo o si de otra tradición teórica, y también David Harvey, ¿no? Con algunos textos. Hay un último autor que me parece que es un outsider de todo esto, porque es un arquitecto, es un urbanista griego, se llama Stavros Stavridis, que tiene un libro llamado La ciudad de umbrales, un estudio general sobre la ciudad, donde echa mano de herramientas de la antropología cultural. Y bueno, en resumen, esas son, parece un poco ecléctico, ¿no? En una primera mirada, pero pienso que poco a poco se va engranando, ¿no? Estas perspectivas teóricas se van acoplando uno con las otras. Entonces, esas serían la perspectiva teórica que esta tesis tiene. Muchas gracias, Efraín.
por tu participación. Y sí, todos de repente dudamos un poco sobre lo que estamos haciendo, pero al final todo es como un gran rompecabezas, ¿no? Va tomando forma. Ahora les voy a presentar a el maestro, bueno, el candidato a doctor, de hecho, yo digo Cesari, no sé si Cesari Irving Rico Becerra. Él ya me dirá cómo lo debo de llamar apropiadamente. Él es candidato a doctor por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en estudios en relaciones internacionales e internacionalista, por supuesto, por la misma institución. Es profesor de asignatura adscrito al CRI, al Centro de Relaciones Internacionales, y forma parte del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica de la Facultad de Filosofía y Letras, también por la máxima casa de estudios, así como miembro de diversos proyectos de investigación. Cuenta con diversas publicaciones, de las cuales se destaca su coautoría en el libro Espacios Negativos, Praxis y Antipraxis, del año 2020, editorial ACAL. Sus líneas de investigación versan sobre la hegemonía, geopolítica y militarización de Estados Unidos en el siglo XXI, procesos de militarización y militarismo, pensamiento estratégico estadounidense y geopolítica crítica. Él nos va a hablar un poco de su investigación, también nos va sobre esta pregunta de cuáles son las perspectivas teórico-metodológicas que utiliza. El título de su tesis es Militarización y Militarismo en el siglo XXI. Bueno, no es el título de la tesis, es el título de nuestra participación aquí, una mirada desde la geopolítica crítica. Adelante, Irving. Muchísimas gracias, Salima, por la presentación. También muchas gracias a la AMEI por la invitación y por supuesto al Comité de Teoría y Metodología. Bueno, agradecer eso en principio y también felicitar por este panel porque creo que es bien interesante escuchar las investigaciones que mis colegas están llevando a cabo en sus propios posgrados. Eso siempre es enriquecedor y creo que nos anima a seguir justamente como pensando en colectivo, ¿no? Entonces, me congratulo mucho en ese sentido. Y bueno, el título de la investigación que yo estoy llevando a cabo actualmente se llama Hegemonía geopolítica y militarización de Estados Unidos en la segunda década del siglo XXI. Y bueno, en realidad es una tesis de doctorado que ya está por terminarse, pero que también responde a un proceso de evolución de las propias investigaciones que yo he llevado desde la licenciatura, la maestría y pues ahora en el doctorado en torno a estos tres grandes ejes, ¿no? Hegemonía, geopolítica y militarización. El día de hoy yo pensaba justamente como particularizar más en esta cuestión de la militarización porque creo que es un eje de mis propias investigaciones que a mí me ha sido muy nutritivo en términos no solo teórico-metodológicos, sino en la propia reflexión filosófica de lo que ello conlleva dentro de las relaciones internacionales, pero también, por supuesto, desde una visión multidisciplinaria, ¿no? La militarización, creo, y un poco con esto que Salima nos comentaba hacia el inicio del panel, ha sido uno de esos temas que se han circunscrito tradicionalmente como a las teorías paradigmáticas de Rey, ¿no? Pareciera que si uno quiere analizar las cuestiones militares tiene que ir necesariamente al realismo político o a este tipo de visiones que colocan al Estado como este único actor territorial significativo y que parten de estas definiciones de la seguridad y el interés nacional como el sine qua non de toda la cuestión internacional y que vaya, por supuesto son sumamente importantes como configuraciones políticas estos estados, pero que creo que también pueden tener una lectura estos procesos pues un poquito más crítica, un poquito más abierta y que nos lleven a trascender los propios límites paradigmáticos de la teoría de las relaciones internacionales a partir de otras perspectivas. Es de ahí que yo he tratado de analizar esta cuestión de la militarización, no solamente como una cuestión relativa a la presencia directa o a la cantidad de tropas o al armamentismo o a estos dilemas de seguridad y este tipo de elementos que sí son muy importantes en la configuración de la militarización actual, pero en realidad yo en mis investigaciones he tenido un interés por comprender el papel de la militarización dentro de la reproducción social de la hegemonía mundial, no solo como fuerza coercitiva, sino también como parte de la organización, regulación y administración de la vida en las distintas escalas, ¿no?
Entonces, un poquito la apuesta en esta investigación que estoy terminando es proponer el entendimiento de la militarización desde una perspectiva crítica y, digamos, tomando mucho de lo que podríamos llamar como la geopolítica crítica o, como mencionamos en el seminario que ahora mencionaba Salim en la presentación, como estudios críticos en geopolítica, para no pensar que nada más estamos suscritos hacia un grupo de autores o una perspectiva, una escuela específica y este tipo de cuestiones. En principio, entender a la militarización en ese sentido me lleva a definir también sus límites y diferencias con el militarismo, ¿no? Y entonces, retomando mucho, por ejemplo, a Cynthia Inlow, que es una autora feminista que también trabaja muchos temas de globalización y del uso de la fuerza y demás, pues ella, digamos, desarrolla esta idea de que la militarización serían las condiciones materiales y estructurales que permiten digamos, esta incorporación de lo militar en la vida cotidiana a partir de la ocupación de espacios políticos, por supuesto de la territorialización de tropas, por supuesto de todos estos procesos de guerra y de conflicto en donde lo militar se vuelve parte de la vida cotidiana, pero que esto siempre viene acompañado también de un correlato o de un acompañamiento cultural, ideológico, simbólico, económico, que sería el propio militarismo, ¿no? Entonces, pensar a la militarización como un proceso social más amplio nos llevaría también a entender al militarismo como esta forma ideológica o estas formas culturales en las que también lo militar se lleva a formar parte no nada más de un consumo cultural cotidiano, sino de la propia organización y regulación de esta vida y de los procesos sociales que va configurando. Entonces, todo esto se relaciona intrínsecamente con la idea de la hegemonía desde un sentido gramsciano, en donde no se busca nada más entender a la hegemonía como este liderazgo de un país por encima de otros o de una fuerza, una superpotencia por encima de los demás, sino también como todo un sistema de valores y configuraciones sociales que crean un sentido de la vida y un sentido de la realidad y que vamos reproduciendo también como sujetos sociales en nuestro día con día. Entonces, la intención ha sido pues justamente esa, ¿no? Tratar de entender el papel de la militarización y del militarismo en esta condición de la reproducción de la hegemonía y haciéndolo a partir de claves metodológicas y teóricas como la propia hegemonía de Antonio Gramsci, pero también esta idea de la producción estratégica del espacio, que ya algunos colegas han mencionado a Lefebvre y a Harvey. Yo también utilizo mucho a una autora que se llama Deborah Cohen, por ejemplo, que trae más como este tipo de reflexiones llevadas a las cuestiones logísticas y de infraestructura global. Y bueno, a partir de esas ideas del espacio como una producción social y como una condición necesaria para la reproducción de la dominación, pues entender justamente cómo hoy se están transformando los despliegues militares geoestratégicos, particularmente yo estudio de los Estados Unidos en la dimensión global. Y pues nada, yo lo dejaría hasta aquí por ahora y muchas gracias. Muchas gracias, Irving, por esta participación y les agradecemos a todos por haberse ajustado a los tiempos. Podemos ver que esta primera ronda es bastante interesante. Nos ha dado ya una gran información sobre los intereses y la diversidad de temas y de marcos. Como ustedes dicen, a lo mejor este eclecticismo, ¿no? Un poquito viendo hacia lo tradicional, pero también viendo perspectivas críticas, ¿no? Eso se puede ver en todos los temas que están tratando. No solo nos interesa saber sus investigaciones, pero también su camino, ¿no? Nos gustaría saber cuál es el camino que han tenido al hacer estas investigaciones como voces emergentes, como nuevos investigadores. Y de esto va la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia, ¿no? En esta trayectoria que han estado haciendo en sus investigaciones? ¿Cuál ha sido su experiencia como investigador, como nuevo investigador, en cuanto a retos que han tenido, ya sea estructurales, ya sea institucionales, ya sea de la propia disciplina de relaciones internacionales? Ya nos lo decía Ana, no pensaba que yo podía hacer una investigación en relaciones internacionales sobre la sordera, eso es con lo que me quedo, ¿no? Pero no nada más disciplinarios, sino también culturales. ¿Cuáles han sido estos retos, estos desafíos para al realizar su investigación como nuevos investigadores, perdón, valga la redundancia,
como académicos emergentes desde México. Y de ahí, pues, Yanni ha estado un poco callada, vamos a seguir el mismo orden. Yanni, por favor, la siguiente pregunta y 5 minutos, si eres tan amable. Sí, muchísimas gracias. Pues justamente yo creo que pienso que justo por la multiplicidad de las teorías, de los enfoques y de las metodologías, ¿no?, que se llevan a cabo, o que utilizamos para el análisis de las relaciones internacionales desde la disciplina de las relaciones internacionales. Yo, por ejemplo, los retos es como siempre en un principio no saber bien cómo voy a direccionar la investigación, ¿no? Entonces, como que ha sido un poco sobre la marcha, no sé, no hay como un manual que me diga para estudiar, a lo mejor yo que me he enfocado en tesis de licenciatura y ahora con la maestría en estudios de caso, decir cómo voy a abordarlo, ¿no? O sea, cómo voy a estructurar todo el capitulado y todo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, el acompañamiento y asesoramiento de los tutores y de los lectores es muy importante, ¿no? Que encuentres justamente a estos investigadores, a gente interesada en estos temas, que te pueda llevar también de la mano, ¿no? Que te dé el tiempo para poder hacer también la investigación. Yo creo que también mucho, yo creo que fortalecer la relación entre la teoría y la práctica. Por ejemplo, no está, a veces como que nos centramos mucho en estos grandes actores, ¿no?, de la política, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos actores que actúan en estas localidades y que de alguna manera, pues todos estos factores exógenos, ¿no?, de la dinámica internacional, pues inciden en esas localidades, ¿no? Entonces, yo creo que también eso sería muy importante, ¿no? Visibilizar, ¿no?, también el papel que tienen estos otros actores, ¿no?, en la política internacional, en la agenda internacional, ¿no? Entonces, yo creo también fortalecer el análisis interdisciplinario, ¿no? Porque como que siento que a veces en la licenciatura se nos habla mucho de la interdisciplina, pero no se nos dice cómo hacer el análisis interdisciplinario, ¿no? Entonces, yo creo que hacer referencia a cuestiones empíricas, ¿no?, a hechos concretos, a situaciones, yo creo que ayuda mucho. Eh, y bueno, sí, claro, yo creo que ahora lo que es este enfoque integral, no sé si hablarlo así de sistemas complejos, digamos, que de pronto hay esta problemática, pero pues requieres conocer de historia, de política, de economía, ¿no?, para poder explicar esa problemática. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me ha llevado que de pronto pues abre un camino, ¿no?, a que ahora entender la parte económica, ¿no? Entonces, las políticas, los actores, ahora la parte social, ahora la parte, el contexto internacional, ¿no? Entonces yo creo también es ubicarlos, las problemáticas pues, que estudiamos en un contexto, en el contexto en el cual se están analizando, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el mundo para darle esa dimensión, ¿no? Entender en el contexto las problemáticas, y yo creo también, pienso que sería muy bueno incorporar materias donde se hagan uso de tecnologías digitales para el uso para el estudio para el análisis, ¿no?, de la investigación. Yo creo que eso no, como que no se nos enseña tanto, ¿no? A lo mejor con nosotros tomamos a veces talleres extracurriculares y ahí también, ¿no?, lo vamos aprendiendo. También yo creo incorporar, ¿no?, a jóvenes tesistas a proyectos de investigación, ¿no?, otorgarles becas para pues fomentar que pues continúen, ¿no? Y también yo creo fortalecer el diseño de los protocolos de investigación, ¿no? A veces vemos estos manuales de teoría y metodología para hacer hipótesis, ¿no?, para hacer un planteamiento, una delimitación, pero en realidad creo que también esto en los talleres se lleva, lo aprendemos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, la hipótesis responde a una pregunta, ¿no? A veces está esa confusión, ¿no? La hipótesis no es una pregunta, es una afirmación, una respuesta a esta pregunta de investigación. Entonces yo creo también eso, ¿no? Como ir fortaleciendo en la formación, todo, tener muy claro, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos de todo la cuestión teórica y luego de la parte metodológica, ¿no?, de cómo vamos a llevar a cabo pues, nuestras investigaciones. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Yanni. Igual, Ana, para no tomar más tiempo, ¿cuáles han sido tus experiencias en este contexto? Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues suscribo a todo lo que dijo Yanni. La verdad es que estoy muy de acuerdo.
Por ejemplo, en el caso de los programas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos, también creo que es algo que falta mucho, que podemos tomar talleres también, pero creo que ya una vez que se empiezan a tomar los talleres te das cuenta de que es algo que de repente requiere más de un taller, ¿no? Requiere más de un par de sesiones. Entonces creo que eso, por ejemplo, hubiera sido algo que si yo hubiera ingresado a la maestría con este conocimiento, pues me hubiera ayudado también a hacer otras cosas que ahorita en retrospectiva veo y que sé que es el proceso también de las investigaciones, ahora que estoy terminando, ¿no? Que siempre vas a voltear atrás y vas a decir como, wow, pude haber hecho esto de manera diferente. Entonces, bueno, creo que sí, fortalecer eso desde la licenciatura sería muy bueno para los futuros y las futuras investigadoras. También un poco atendiendo a la siguiente pregunta, ¿no? De qué vamos a recomendar. Creo que es muy importante motivar a los y las estudiantes de la licenciatura de Relaciones Internacionales de todas las universidades en donde no todas llevan a cabo una tesis final para graduarse. Eh, Muchas universidades actualmente también llevan a cabo prácticas profesionales, como fue mi caso personal. Entonces sí fue como entrar a la maestría, a hacer una tesis de maestría sin haber realizado previamente una tesis de licenciatura. Entonces, eso, por supuesto, que me trajo muchos retos y ha sido muy interesante. No me arrepiento de haber hecho esta maestría, pero pues creo que sí sería interesante como tomar eso en cuenta en los programas de posgrado, ¿no? Porque si no, creo que también la academia se vuelve como un espacio un poco intimidante. Entonces, creo que es importante eso. También crear espacios seguros en las aulas. Creo que es muy importante para el aprendizaje, para el diálogo, para el debate. Eh, Creo que eso sería como lo principal. Y bueno, también otra cosa, me hubiera gustado a mí personalmente también conocer más técnicas cualitativas y cuantitativas, más opciones, ¿no? Porque sabemos cuáles son algunas de las opciones más obvias, que son las entrevistas, pero otras opciones hubiera sido también interesante que también surjan desde otras perspectivas críticas. Creo que esas serían los principales retos. Y bueno, y actualmente mi investigación también, pues la barrera lingüística, ¿no? O sea, también visibilizar la falta de intérpretes o en el caso de que haya intérpretes, pues también los costos de los intérpretes, asegurar una comunicación plena también con las personas a las que estamos entrevistando y viceversa, ¿no? Que hayan estos intérpretes para que también personas, estudiantes de otras diversidades lingüísticas puedan acceder a estos espacios académicos. Entonces, bueno, sería eso. Muchísimas gracias, Ana, igual, por ajustarte al tiempo. Le voy a pedir ahora al maestro Josué Efraín si es posible que nos conteste esta pregunta y después al doctor Irving Rico si quieren, bueno, yo les doy el pase, pero adelante, por favor. Sí, gracias. Pues creo que vamos sin querer adelantarme mucho, creo que vamos a coincidir, ¿no? En cierta medida en nuestras opiniones. Yo eh, identifiqué mientras preparaba esta plática cuatro retos. Uno es el que yo denominé la camisa de fuerza del positivismo, ¿no? O sea, que muchas veces en la academia en RI seguimos atados eh, a una manera específica de hacer investigación que está muy ligada, ¿no? Con métodos más relacionados, por ejemplo, con lo que hacen nuestros colegas economistas, ¿no? Que sí tienen una metodología de comprobación de hipótesis muy rigurosa que no necesariamente se adapta a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes o incluso a la manera en cómo construimos nuestros objetos de estudio. Ese sería uno. Otro me parece que es un nuevo, viejo problema que difícilmente va a ser superado en el corto, en el medio plazo, que es esta gran duda que tenemos, esta gran pregunta de los RI, que es de dónde venimos y de dónde nos agarramos, ¿no? Precisamente lo que platicábamos sobre
lo que podría parecer una naturaleza ecléctica de las RI, ¿no? Pueden llegar a ser abrumadoras, lo que decía la colega, dada la diversidad de vertientes de las que venimos, ¿no? En este sentido, uno de los retos importantes que se nos presentan es de que la vigilancia epistemológica se vuelve una cuestión fundamental para nuestras investigaciones. Aquí yo recuerdo y siempre me aferro a un texto de Roberto Peña Guerrero, donde menciona, en donde analiza, ¿no? el método de relaciones internacionales, y es una aclaración que me parece fundamental para nosotros, ¿no? No confundir técnicas de investigación con metodologías, ¿no? La metodología es esta estructura que proviene desde una tradición filosófica y que se ancla en una teoría del conocimiento particular, de la cual se desprenden eh, conceptos, categorías, etc. En tercer lugar, la pregunta retadora que por lo menos a mí se me presenta es: ¿dónde está nuestro objeto de estudio? Entonces generalmente hay una lejanía con nuestro objeto de estudio, digamos, en esta perspectiva de que estudiamos a la sociedad internacional, que a diferencia de otras ciencias, en muchas ocasiones nuestro objeto se encuentra a muchos kilómetros de distancia, tiene una extensión global, por lo que es difícil, ¿no?, aprenderlo. Entonces, se presenta el reto de construir un objeto de estudio con pocas herramientas empíricas directas. Y en cuarto lugar, uno que me toca muy personalmente a mí, es esta constante justificación que tengo que hacer sobre la legitimidad de mi objeto de estudio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los temas que de verdad importan? Yo generalmente presento en muchos espacios, yo me dedico a estudiar temas del deporte. Puede pasar como un tema frívolo, ¿no? Entonces hay que hacer esta justificación y defensa constante de que no se trata de un tema menor, ¿no? De que al ser un tema extendido, global, pues las ciencias sociales tienen la obligación de cuestionarse al respecto sobre un tema que no solamente es popular, sino que es importante en diversos aspectos. Muchas gracias, Josué Efraín. Pues demos paso al candidato, al doctor Irving Rico. Ganado lo tiene. Entonces, adelante, por favor. Gracias, gracias, Salima. Sí, creo que mis colegas ya han dicho cosas bien interesantes. Sobre todo, en principio, esta cuestión de la interdisciplina, ¿no? De pronto a mí me parece que estamos en un momento en donde crecientemente las ciencias sociales particularmente, voy a decir, están tomando más esta idea de la interdisciplina como un elemento central en su propia realización, pero que tal vez en la práctica o en la forma en la que se están llevando a cabo las investigaciones todavía nos quedan tareas pendientes en ese sentido, ¿no? Pensando en principio de que esta interdisciplina tampoco es un proceso acabado, o sea, no podríamos pensar en algún momento ya somos interdisciplinarios y entonces ya la hicimos, sino que se tiene que ir nutriendo constantemente a partir también de los trabajos de investigación, y creo que los temas fronteras son justamente una oportunidad magnífica para hacer eso. Tal vez no solo en nuestras investigaciones personales, sino también llevarlos a la práctica y a la construcción de redes colectivas para que de pronto eso pueda trascender, digamos, ya en el propio ejercicio de la investigación. Creo que ese es uno de los grandes retos. Ahora, también pensando en esta cuestión de lo que decía Salima, de la trayectoria personal y de cómo hemos venido acompañando estos procesos, yo he tenido la fortuna de ir acompañando mi proceso de investigación en los posgrados con la docencia, ¿no? O sea, con la posibilidad de impartir asignaturas y de estar frente a grupo y este tipo de cosas a mí me parecen muy importantes para el desarrollo de una investigación más amplia, porque no nada más porque vas rebotando ideas con la gente con la que estás conviviendo, sino sobre todo porque se van construyendo dinámicas, situaciones, cuestiones que de pronto te van haciendo abrir la mente para otro tipo de perspectivas, y por supuesto de esa manera también como obligarte a estar como activo, actualizado en las cuestiones que se están debatiendo. Y entonces eso creo que ha sido un acompañamiento que yo veo muy factible para mis propias investigaciones, y que creo, por otro lado, que tal vez en años recientes se ha intentado como separar, ¿no? Como esta idea de,
o eres docente de tiempo completo o eres investigador de tiempo completo, o sea, como que aunque no están realmente separadas, pareciera que hay una tendencia como a autonomizar estas cuestiones y a veces yo siento que esto puede generar ciertos obstáculos, ¿no? Ahora, también creo que en términos más como de retos estructurales y culturales, como se preguntaba, creo que hay pocos espacios de confluencia tal vez entre los trabajos que se realizan en las universidades y las instituciones encargadas, por ejemplo, de la elaboración y de la gestión de políticas públicas, de este tipo de cuestiones que, vaya, cada vez veo con agrado de que está habiendo más intentos de tratar de fortalecer estos puentes, pero a mí me parece que sí es una tarea pendiente muy importante para la propia investigación en nuestro país, el tratar de romper como ese cascarón que nos da la propia academia o las propias universidades o centros de investigación y demás, y tratar de llevarlo también como al espacio público, ¿no? Como este tipo vaya, instituciones o de instancias que de pronto puedan incidir sobre la vida cotidiana de las sociedades en sus distintas escalas y demás. Y finalmente yo quisiera mencionar algo que he identificado a lo mejor a lo largo de mi propia trayectoria, incluso de la trayectoria de personas cercanas que también están metidas en esto de los posgrados y de la investigación y de la propia docencia y demás, que creo que hay un poco reconocimiento social y cultural hacia la labor de la investigación como una cuestión, vamos a decirlo así, como un trabajo de verdad, ¿no? De pronto pareciera como esta idea de, claro, estás en un doctorado, entonces quieres ser el estudiante eterno, quieres vivir de becas todo el tiempo, ¿no? Y quieres evitar como esta cuestión del mundo real, como se le llama, ¿no? Y a mí me parece que es importante que socialmente vayamos dignificando la investigación también como una actividad laboral que justamente nos toma tiempo y nos toma esfuerzo y a veces a lo mejor no vamos a estar en un horario establecido de 9 a 5 en un lugar específico o a lo mejor sí, no lo sé, o tal vez de pronto son noches de desvelo o tal vez de pronto es tratar de organizar y gestionar los tiempos como se pueda, pero que al final del día es parte de un esfuerzo no nada más mental, sino también físico, emocional, de todo tipo, que nos lleva también a estar enrolados en un sistema de producción, ¿no? Entonces, creo que es importante esa dignificación del trabajo de la investigación, justamente como para rescatar el valor político, de la praxis política que puede llegar a tener, pues todo lo que estamos tratando de decir. Muchísimas gracias. La verdad, muy enriquecedora todas las intervenciones yo veo a Eduardo, yo veo a Adriana sonriendo porque realmente ha sido muy satisfactorio escucharlos, ¿no? Sus experiencias y pues me gustaría recordarles y algo de lo que ha estado diciendo Irving va un poco en el sentido de la siguiente pregunta que les recuerdo van a tener 3 minutos para contestarla. Eh, pero me gustaría hacer énfasis que este conversatorio no solamente tiene el objetivo de darle voz y visibilidad a sus proyectos de investigación, sino también queremos que sea un espacio para que otros internacionalistas, ya sea que están en formación o aquellos que van a escuchar esto, porque pues, se está grabando en Facebook y lo vamos a compartir y les sugiero que pues, también ustedes lo compartan en sus diferentes redes sociales, para que otros internacionalistas, no solo, como decía yo, en formación, sino los que están tratando de meterse en una vida académica, ya decía Irving, de que es una vida de que no tenemos horarios, por supuesto. Estas personas que están tratando de buscar una vida en la investigación y sobre todo en relaciones internacionales, pues tome ejemplo de estas experiencias, de sus experiencias como investigadores emergentes y estas trayectorias. En este va el sentido de la tercera y última pregunta. Pues nos gustaría que precisamente ustedes en 3 minutos dieran un consejo, ¿no? ¿Qué consejo final le darían a los internacionalistas en formación y aquellos que están sentados o que piensan que relaciones internacionales es un campo en el que les gustaría formarse sí, este consejo final para estas personas? Adelante. Ahora vamos a empezar por Irving, ya para darle un dinamismo a esto y lo siento, Yanni, pero vamos a empezar y ya tendrás la última palabra. Adelante, Irving, por favor. Sí, muchísimas gracias.
Sí, pues bueno, yo creo que además es fundamental tener siempre en mente como esta idea de contagiar o tratar de invitar a personas que están interesadas desde su juventud en tratar de entrar a este tipo de cuestiones. Yo creo que es una buena apuesta, siempre lo he pensado y creo que hay que fomentar justamente la formación de perfiles que puedan incorporarse a estos temas o a estas discusiones tanto en los posgrados como en cualquier otro sitio, ¿no? Yo lo primero que diría, o sea, como el consejo, como consejos finales que podría dar, es en principio recuperar esta utilidad social e intelectual de la teoría y de la metodología en el estudio de lo social. De pronto pareciera mucho esta idea de la pregunta, ¿no? ¿Para qué nos sirve la teoría? ¿Para qué nos sirve la metodología en términos prácticos? Bueno, pues sirve justamente para tener, digamos, una perspectiva no solo más amplia, sino también más rigurosa en torno a lo que estamos haciendo en nuestra propia labor de investigación, pero que esto también viene con compromisos éticos, personales, morales, sobre lo que estamos diciendo, lo que estamos investigando, sobre todo cuando estamos hablando de ciencias sociales y de temas que de pronto pueden tocar pues elementos muy delicados, ¿no? Violencias, conflictos, guerras, patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que recuperar la utilidad social e intelectual desde nuestros propios esfuerzos de la teoría y de la metodología, también desde un enfoque filosófico y epistemológico que dote de profundidad a nuestras propias investigaciones, siempre es un consejo que a mí me gusta darles a quienes están interesados en todo esto, ¿no? También, por supuesto, reconocer y fomentar a la investigación como una labor útil social y políticamente que implicaría buscar resonancias de lo que se investiga, de lo que estamos haciendo en nuestros trabajos, en la propia sociedad, de acuerdo con sus contextos y sus necesidades, ¿no? Esta idea del pensamiento crítico, no solamente para entender la realidad, sino también para buscar proyectar transformaciones hacia ella, ¿no? Y entonces, ya digamos de manera como más concreta, a aquellos estudiantes que nos puedan estar escuchando y que les interesa entrarle a esto, yo lo que les recomendaría también es algunas cosas que ya han comentado mis colegas. Busquen seminarios, acompáñense de profesores, profesoras que les parezcan también interesantes en las cuestiones que dicen en las clases, súmense a grupos de trabajo, a proyectos de investigación. Hay que buscarle en estos espacios, en estas experiencias, no nada más porque esto ayuda a fomentar en torno a las herramientas y a las habilidades formativas de investigación, sino también abre la posibilidad, por ejemplo, de relacionarse con otro tipo de procesos administrativos, muchas veces burocráticos, que también forman parte de la investigación, ¿no? Entonces, creo que el irte relacionando con este tipo de redes y este tipo de grupos siempre va a ser muy nutritivo para una experiencia inicial, digamos, en licenciatura, para quienes quieran entrarle a la investigación. Muchísimas gracias, Irving. Vamos a escuchar al maestro José Efraín. Adelante. Sí, bueno, pues tres cosas puntuales, ¿no? Uno, un poco me lo digo a mí mismo, si existe alguien estudiando un tema que aparentemente es poco común, pues es el llamado a no dejarlo, ¿no? Que muchas veces tenemos esta ilusión, y subrayo la ilusión, de que vamos solos, ¿no? Sin embargo, la investigación es una carrera de resistencia que precisamente, en la que precisamente vamos acompañados. Me refiero a que siempre vamos encontrando materiales, ¿no? Artículos, libros, conferencias que encontramos en el camino, por lo que la construcción de una investigación se trata de un esfuerzo colectivo. Entonces, cuando encontremos un artículo, un capítulo, un libro que más o menos resuma lo que queremos hacer, pero no completamente de esa manera, no desanimarnos de que ya este cuate ya escribió sobre lo que yo estoy diciendo, sino más bien abrazarlo como parte de este esfuerzo colectivo del que todos somos parte. En este sentido, pues siempre encontraremos, ¿no? Un lugar en donde apoyarnos y a partir del cual construir una nueva perspectiva. También relacionado con lo que mencionaba el colega Irving, hay que empaparse de la vida universitaria. Este es un consejo que yo le daría a cualquier persona en cualquier nivel que se encuentre, de que hay que involucrarse en la vida universitaria, no solamente en el sentido de que hay que asistir a clases, sino de que hay que asistir a seminarios, de que hay que inscribirse al gimnasio, de que hay que ir a conferencias, etcétera, ¿no? Y finalmente yo haría este llamado que creo que ya nos está tocando la puerta,
de que hay que subrayar, sobre todo en nuestra labor como investigadores, pues el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Que se nos viene encima. Entonces me parece que ese es un punto, una deuda, un punto pendiente que tenemos. Y pues yo ahí lo dejaría, no sin antes agradecer una vez más el espacio y compartir con mis colegas este tiempo. Muchas gracias. Adelante, Ana, por favor. Gracias. Bueno, un poco en el mismo sentido, creo que la tarea de la o el investigador puede ser un poco solitaria, entonces, además de participar en las cosas, pues también crear comunidad, ¿no? Con compañeras, compañeros que estén pasando por el mismo proceso, creo que puede ser eh, muy bueno en esto a lo largo de todo el proceso de la investigación. Bueno, al menos así lo ha sido para mí y la verdad es que no lo podría haber hecho sin mis compañeras del Instituto Mora. Y también, bueno, un poco adentrándome en el proceso de la investigación, para mí fue muy confuso. Hay muchísimos libros, hay muchísimos artículos sobre cómo deberías de hacer una investigación y al mismo tiempo no hay un consenso, sino que también tienes que ir eligiendo cómo ir creando tu propia investigación. Entonces, pues también invitar a confiar en que eventualmente va a tomar forma, confiar en el trabajo que estás haciendo también. Y bueno, finalmente, pues también agradecerles a ustedes por la invitación y abrir la puerta también a que más adelante, o bueno, si se puede ahora, pero que la disciplina de las relaciones internacionales también pueda contemplar pues la participación de intérpretes de lengua de señas en todos los eventos que haya. Eso sería también muy interesante y necesario. Muy interesante, indeed. Muchísimas gracias, Yanni. Por favor, pues recogemos tus últimas palabras y tus reflexiones. Sí, muchas gracias. Pues bueno, creo que ser muy puntual, ya se dijo mucho al respecto, pero pues sí, me parece que esto que decía también Irving de considerar a la investigación y pues también me sumo a la parte de la docencia, ¿no? Como una opción en el ejercicio profesional, ¿no? De las y los internacionalistas, que a veces como que no se toma o no se piensa, ¿no? Que pueda ser también una línea, ¿no? Para ejercer, pues tu formación, ¿no? Como profesionista, entonces, bueno, sí la es también. Yo, por ejemplo, les diría a los estudiantes que pues identifiquen, ¿no? Aquellos temas que les sean de su interés, qué les gusta, por qué les parece interesante, ¿no? Porque yo creo que el principio de toda investigación es partir de lo que te motive, ¿no? Que te apasione, ¿no? Que no te resulte, digamos, pesado, que de pronto se vuelve un poco pesado, ¿no? En este proceso de la investigación, pero que siempre esté como esa motivación por llevarla a cabo, pues que lleven en todo momento una libreta de notas, porque no sabemos en qué momento de pronto se nos ocurre algo y ¿no? O a veces yo me lo mando a veces en mi WhatsApp, ¿no? Así, lo escribo y ya luego, lo copio, ¿no? Porque de pronto las ideas se quedan en el aire o la memoria, pues bueno, a veces no lo recordamos tal cual, nos dijimos, ¿cómo lo dije? ¿Cómo lo pensé? Entonces, siempre anotar ahí, llevar una libreta de notas. Y bueno, sí pensar justo también en las posibles aportaciones, ¿no? En la utilidad social que pueda llegar a tener nuestro tema de investigación, ¿no? Cómo a lo mejor también puede incidir, ¿no? En formas de vida, en cambios, como decía, por ejemplo, Ana, ¿no? Que no lo había yo pensado, ¿no? De incorporación también en la tónica, por ejemplo, de todos los temas de promover una mayor inclusión, ¿no? Abrir espacios, ¿no? Entonces, yo creo que también va muy de la mano. También, por ejemplo, que le den continuidad a los temas de investigación. Yo, por ejemplo, tuve hace un año unas estudiantes que estaban explorando el tema de la violencia en Haití y entonces, bueno, se dieron cuenta que la violencia no se ejerce igual hacia mujeres que hacia hombres, ¿no? Entonces empezaron ahí a hacer una investigación bastante interesante, ¿no? Entonces yo insistía, ¿no? Piénsenlo, pueden retomar ese tema para hacer una tesis, ¿no? Y sobre todo porque se han abierto las modalidades de titulación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les digo, no? La formación profesional, académica, escritural que te da hacer una tesis no te lo va a dar ningún otro trabajo, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es muy valioso
pensarlo de esa forma. Y bueno, también que asistan, obviamente, a eventos académicos, de divulgación científica, pues que hay en la UNAM y pues también en otras instituciones educativas. Y bueno, con eso yo concluyo mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les comento que porque dije observatorio, este conversatorio tiene también un objetivo que es hacer interesante y que vean los demás que es muy interesante hacer teoría y metodología y que no es, puede ser cansado, pero no es aburrido. Entonces, queremos hacerlo dinámico. Por eso el formato, desgraciadamente ya no vamos a recibir preguntas, es un conversatorio entre estas voces emergentes. Lo que sí les quiero decir, y como Adriana, la doctora Adriana, ya has hecho un comercial, nosotros también desde el Comité de Teoría y Metodología nos echamos el comercial de que nos sigan en las redes sociales, de que tenemos muchos proyectos y también de que si quieren ser miembros del comité, las puertas están abiertas para enriquecer esta área que es súper importante en relaciones internacionales y que necesita, pues, obviamente, escuchar sus voces. En ese sentido, pues también vamos a hacer nuevos eventos. Yo creo que este es el primero de muchos conversatorios que vamos a tener con voces emergentes. Y con eso termino yo mi participación como moderadora y le doy la voz tanto a nuestra presidenta como también a nuestro coordinador del Comité de Teoría y Metodología. Muchísimas gracias. Adelante, Eduardo. Adelante, Adriana. Bueno, no sé si, doctor Adrián, si yo comento algo y mejor tú cierras finalmente el conversatorio. Bueno, pues yo quiero decir primero que ha sido muy estimulante escuchar esta conversación y más bien desde el Comité de Teoría y Metodología creo que nos llevamos, tomamos nota puntual de varias de las inquietudes que nos hacen ver que hablar también de teoría y metodología no se limita a hablar de investigaciones, tiene que ver con todo un proceso de institucionalización del campo de relaciones internacionales que implican aspectos formativos desde la visión del estudiantado, pero también desde las pedagogías utilizadas para la docencia y también de algo que no solamente está contenido en lo académico inclusive, ¿no? Sino hay una frontera bien interesante ahí de experiencias también sociales y vitales que nos conectan o nos deberían conectar desde la CRI con otros ámbitos sociales más allá del mundo intelectual. Y ese creo que es un reto muy importante que creo que tenemos que asumir cómo justamente traducir, porque a veces es una cuestión también de traducción cultural, cómo llegar a comunidades que no necesariamente utilizan el lenguaje o el vocabulario o la visión conceptual, pero que igualmente pueden estar interesados en los temas que se debaten. Yo me llevo esto como una inquietud también para socializarlo en el comité y también por último quisiera mencionar que me ha parecido bastante claro que hay una inquietud en todos y todas ustedes en torno a la producción de saberes críticos y situados. Finalmente creo que es algo que a estas nuevas generaciones inquieta mucho también atender, no pensar solo desde el escritorio sobre los fenómenos internacionales o necesariamente solo desde la macroestructura, entender estos procesos globales, sino cada vez hacerlos más cercanos, poner inclusive, ¿no? Visiones por ahí subjetivas dentro del proceso, regresar, cuestionar, abrazar la serendipia, que creo que es algo que todos han expresado en esta aventura de la investigación. Y yo creo que desde ahí es donde podemos justamente seguir construyendo. Yo insisto, estos diálogos, bueno, ahorita fue creo que más o menos las mismas generaciones, pero creo que estos diálogos intergeneracionales siguen siendo una agenda pendiente dentro del campo de la CRI y desde el Comité de Teoría, pues esperamos poder también alimentar este tipo de discusiones. Nuevamente, muchísimas gracias por esta conversación tan estimulante y les invitamos pues a seguir no solo conversando con nosotros, sino inclusive participando de manera más activa en las tareas del comité. Yo ahí lo dejaría, doctora Adriana, ahora sí te dejo la palabra. Muchas gracias. Sí, como dice el profesor Eduardo, la verdad es que muy interesante
escucharles, saber también, bueno, sobre sus procesos, sus propias reflexiones, también escucharles dialogar entre ustedes, por supuesto también sus preocupaciones, ¿no? Creo que también es importante y por supuesto, como bien dice Eduardo, estamos tomando nota de lo que nos están diciendo en muchos sentidos de lo que queda, de lo que es también responsabilidad, digamos, en términos institucionales, ¿no? Dentro de nuestras propias universidades y de nuestros espacios, específicamente en el caso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, porque vale mucho la pena seguir haciendo este tipo de conversatorios, este tipo de diálogos en torno a la investigación, al desarrollo teórico, y específicamente impulsar las investigaciones que se están haciendo. Entonces, me dio muchísimo gusto poder participar y precisamente saber que el comité también está muy, muy activo y eso vale la pena y que también puedan integrarse al mismo comité, ¿no? Para que pues sea un espacio pues muy fructífero, ¿no? Hacia el futuro y que sea uno de los comités más relevantes, obviamente, de la asociación. Felicidades. Estamos entonces concluyendo el evento, les agradecemos muchísimo a quienes participaron el día de hoy, por supuesto al profesor Eduardo por la organización, a la profesora Salima por la moderación. Estamos entonces en comunicación respecto a los siguientes eventos que tendremos en la asociación. Sigan a la MEI en las redes sociales. Hasta pronto.